Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Estamos acá un sábado más en Palabras Cristianas. Dar en el blanco. Le damos gracias a este sábado, a este día que Dios nos ha dado. Un hermoso sábado, un hermoso fin de semana para festejar el Día del Niño, para que los niños reciban su regalo. Hay muchas iglesias que están haciendo un lindo trabajo, una participación importante para que esos niños puedan tener un regalo, una sonrisa en este día. Así que estamos contentos por este fin de semana que Dios nos regaló. Hoy vamos a dar una palabra, seguimos con la epístola de Gálatas en el capítulo 5, un lindo capítulo, espero que sea de bendición. Voy a hacer una pequeña oración y después vamos a pasar a la alabanza, que siempre hacemos una alabanza. Así que, Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú nos permites, Señor, dar una palabra, Señor, una palabra, esa palabra que tú nos pones en el corazón, Señor, que tú nos das esa posibilidad, ese privilegio, Señor, que tenemos de dar esa palabra para que llegue al corazón de los hermanos, a los corazones de las personas, Señor, para que tú toques esos corazones, Señor, a través de tu palabra, porque dice la Biblia que la palabra no vendrá a mí vacía. Así que te damos gracias, Señor, porque los que tenemos esta posibilidad de dar una palabra, Señor, de sembrar esa semilla, Señor, para que tú después hagas germinar, Señor, esa palabra en el corazón de las personas, Señor, y para que conozcan tu camino. Así que te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites en estos tiempos de encierro. Así que es un privilegio, como siempre digo, poder dar una palabrita. Así que te agradecemos de todo corazón, Señor. Bendice cada hogar, cada familia, bendice cada hermano, cada persona, cada alma, Señor. Bendice grandemente, Señor. Y te pedimos que saque toda preocupación, todo ese temor que hay, Señor, en el nombre de Jesús. Reparte de tu paz en cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Y da que tu Espíritu Santo se pasee en cada hogar, Señor, para que las familias tengan esa contención, esa paz que necesitan, Señor, en estos tiempos. Así que te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria a ti, la honra a ti. Y como digo siempre, Señor, esto lo hago por ti y nada más que por ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. A ver si podemos hacer la alabanza. Si sale, a ver cómo sale. Gloria a Dios Santo, que sea de bendición esta alabanza. He visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que lo que pasa tu sentido, descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito, que todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, me ponen gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí
sé lo que pasa bajo el cielo. Conoces tú que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito, que todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sí, Señor, que nuestra confianza descanse sobre ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que nuestra confianza siempre descanse sobre ti, Señor. Que tú estés obrando, Señor, en cada alma, en cada vida. Porque nuestra confianza está puesta en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti, Señor, descansa nuestra confianza. Sobre ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. La gloria y la honra sea para ti. Tú eres santo, digno, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer esta palabra en Gálatas capítulo 5, del 1 al 12. Y la palabra dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Hasta aquí la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo les está hablando a los Gálatas y les dice que no deben perder la libertad, que en Cristo les fue dada, que no le hagan caso a los falsos maestros, esos que se dicen hermanos, y les querían agregar cosas al Evangelio de Cristo, como la circuncisión, porque en el Evangelio de la gracia no somos salvos por la circuncisión o la incircuncisión, sino por la fe que obra por amor. ¿Qué les quiere decir Pablo a los Gálatas y a nosotros? Porque es una palabra que en la actualidad pasa. Él les predicó para que sean libres en el Evangelio y no esclavos de la ley, del mundo. Si ya Cristo les dio salvación por gracia, no porque somos buenos, porque la palabra dice, no por obras, sino por fe en Cristo. Porque querían volver a la esclavitud. Pareciera que Cristo no es suficiente.
no alcanza. Y en la actualidad hay muchos hermanos así. Quieren a Cristo y los placeres del mundo, quieren a Cristo más la gloria del mundo. Cristo pareciera no ser suficiente, ni en esa época en que Pablo les predicaba, ni en estos tiempos. Y en la actualidad lo vemos. Estoy más tiempo en el trabajo y voy poco a la iglesia, solo para cumplir. Leo menos la Biblia por mirar la tele o jugar en internet. Me junto más con mis amigos y menos con los hermanos de la iglesia. Vamos a la iglesia por necesidad, a buscar, a pedir, pero no a agradar a Dios. Agradecer. Y cuando esa necesidad, esa petición está satisfecha, ya nos vamos alejando de Dios. Han predicado el Dios que todo lo da, pero no nos enseñaron lo que debemos hacer para Dios. Y en algunos casos no nos preocupamos por preguntar. Total, como ya Dios cumplió, ya no hace falta ir a la iglesia. Lo que le pedimos nos dio, ¿para qué vamos a ir a la iglesia si ya no los dio? Es como decía un pastor, Dios es el de dame, 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 pero cuando nosotros tenemos que darle a Dios, no le damos nada. No vamos a la iglesia, no oramos, no predicamos, no colaboramos con la iglesia, no servimos en el reino de Dios. Nos alejamos de Dios porque total ya nos dio lo que queríamos. Entonces nos alejamos. ¿Qué dice la palabra en Primera de Juan 2, del 15 al 17? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que las iglesias nos tendrían que enseñar, a conocer la voluntad de Dios. Otro ejemplo que podemos tener es cuando nos dicen, vení a la iglesia que hay un evento, y la iglesia se llena. Cuando hay evento en la iglesia se llena. Está llena de gente, va. Ahora, cuando nos dicen, vamos a la iglesia que hay oración, hay vigilia, las iglesias están vacías. Nadie va a arrodillarse, nadie va a postrarse delante de Dios. Las encontramos vacías las iglesias, todos ponen excusa. Es lo que vemos en algunas iglesias. Algo así pasaba con los Gálatas. Fueron transformados, sus corazones fueron cambiados por el Evangelio de Cristo, predicado por Pablo, pero perdieron la libertad. Pablo les dice, fueron salvos en Cristo y son libres. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Lo que dice en el versículo 4. La salvación no se pierde porque no depende de nosotros. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero perdieron la libertad. Eso lo muestra Pablo en este capítulo, que perdieron la libertad. Porque eso sí depende de nosotros. Estar atados al mundo. Perdieron la libertad porque eso sí depende de nosotros, por estar atados al mundo. Podemos ser de Cristo, pero por nuestra voluntad podemos caer presos de las cosas del mundo. Por eso Pablo les dice en el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Voy a tomar un ejemplo de un pastor que escuché. Hay muchos, él contaba que habían ido a predicar a una cárcel de un estado en Estados Unidos y predicaban en las cárceles. Y a presos que cumplen una condena que les impuso la ley por cometer algo ilícito. Pero a través de la palabra que reciben de parte de Dios son libres. Están presos detrás de unos barrotes físicos, pero libres en Cristo. Ahora, ¿cuántos de nosotros no estamos detrás de esos barrotes físicos? Y nuestra libertad está coartada por el mundo. Venimos a la iglesia para quedar bien con el pastor, para hacernos ver, pero este mundo nos quitó la libertad. Nosotros los cristianos debemos afectar al mundo
y no que el mundo me afecte a mí. Si eso sucede, estoy perdiendo mi libertad, esa libertad que Cristo nos dio. La palabra dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero también Pablo les advierte a los Gálatas que esa libertad no la usen pensando en la carne. Y dice en el versículo 13, servíos por amor los unos a los otros. No como algunas iglesias que hacen diferencia por si diezmamos más que otros, si colaboramos más que otros, etc. Porque hay iglesias que hacen diferencias, si uno colabora más, si uno diezma más, si uno... No, el Evangelio es por amor, a tener amor a otro hermano. No interesa si a la iglesia vienen, no sé, hay 100 personas y seríamos 10 los que servimos. Tenemos que servir por amor al hermano. Por más que esos hermanos vengan a la iglesia y estén con un pie afuera y un pie adentro. Nosotros tenemos que servir al hermano que viene, por amor al hermano. Y el versículo 14 dice así, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es el fundamento del Evangelio, amar a la otra persona. Por más que nos hayan hecho algo, que nos hayan, hemos tenido algún problema, hemos tenido alguna discusión o algo, o han hablado mal de uno, tenemos que amar a la otra persona. Porque si la palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como tú te amas, como tú te quieres, tienes que querer al prójimo, a esa persona. Y les piden que anden más en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y eso lo encontramos en el versículo 16 y 17, que dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Todos somos pecadores, pero el cristiano que vive en el Espíritu, si peca, enseguida el Espíritu lo confronta. Uno se siente mal, se siente incómodo, y enseguida se arrepiente ante Dios, como lo hacía David. Pero el que no vive en el Espíritu, peca y no siente nada, le da igual. Y hay muchos cristianos así. Son esos cristianos que, como se les dice, tienen un pie afuera y un pie adentro. Esa es la lucha que tenemos todos los días, fortalecer el espíritu para aplastar esos deseos de la carne. Y eso se logra centrándose en el Evangelio en Cristo. Él debe ser el centro de nuestra vida. En esta palabra, en este capítulo podemos entender, no tenemos que ir al extremo, porque están los fariseos que dicen que tenés que hacer esto para salvarte, tenés que hacer esto y aquello, y circuncidarte, y no comer esto, y no trabajar tantas horas y no hacer esto. Y después está los que toman esta libertad y hacen libertinaje de la libertad. Entonces, tenemos que estar en el centro, en la cruz, en Cristo. Nuestro centro tiene que ser Cristo. Y sobre eso tenemos que caminar, sobre esa base tenemos que caminar. Entonces, y si logramos, si eso lo logramos y estamos en comunión con Dios, en oración, leyendo la palabra, así seremos guiados por el Espíritu Santo y estaremos más cerca de sus frutos. Al estar en el centro, tomar a Cristo como nuestra mira, nuestro faro, nuestro centro, vamos a estar más cerca de los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, dice así en el versículo 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si estamos más cerca de los frutos del Espíritu, estaremos más lejos de las obras de la carne. Como dice en el versículo 19. 20 y 21.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces Pablo, ¿qué le está diciendo en esta carta? Esta es una carta, este es un capítulo, y casi toda la carta de Gálatas, pero este capítulo en especial es para estudiarlo, para aprenderlo, para que el Espíritu Santo nos guíe, porque nos para en lo que queremos hacer. Si queremos estar con un pie afuera y un pie adentro, o si queremos seguir en el Evangelio. Si queremos estar centrado en Cristo, si queremos vivir en el Espíritu. Entonces, nuestra meta como hijos de Dios es vivir una vida como Cristo. Debemos crucificar la carne y sus pasiones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y eso lo vemos en los versículos 24 y 25. Que se note, dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne, con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que se note esa transformación de la que Dios hizo en nosotros. Lo que sentimos, lo que hablamos y cómo actuamos. Eso se tiene que ver reflejado. Y eso se va a ver reflejado si nosotros estamos en el centro, si tenemos a Cristo en el centro. Y cierro con este versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí, y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que este capítulo, esta enseñanza, por lo menos lo que a mí me dejó es esta enseñanza, el estar centrado en Cristo, en vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu nos va a permitir aplastar los deseos de la carne, a tenerlos lejos, a no buscarlos, a no estar pendiente de los deseos de la carne. Por eso los invito, hermanos, a que tengamos más comunión con Dios a través de la oración, a través de leer la palabra, de la enseñanza, a través de los pastores, los que tienen iglesia, de los pastores, los que le predican. Aférrense a la palabra, aférrense a la enseñanza, porque así vamos a estar lejos de la carne y vamos a estar más cerca de los frutos del Espíritu. Así que la verdad que a mí me gustó esta palabra. Nos queda un capítulo más, el capítulo 6, y estaríamos terminando con esta epístola de Gálatas, que la verdad que deja una muy, muy linda enseñanza de cómo vivir, de cómo entender el Evangelio, de cómo Pablo les predicó el Evangelio y que no se dejen influenciar por esos falsos maestros. Así que le doy gracias por este día, espero que les haya gustado. La verdad que es una linda enseñanza, por lo menos que a mí me deja, como dije antes, y espero que toque el corazón de los hermanos. Los invito a que lean este capítulo, que reflexionen sobre este capítulo, porque este capítulo para mí es un antes y un después. Para mí es tomar una decisión de cómo tengo que vivir a partir de ahora. Y si elijo vivir en el Espíritu, aceptar lo que Dios pone en nuestro camino, aceptar la voluntad de Dios y vivir como Dios pide que vivamos. Así que les doy gracias por estar ahí, gracias por escucharme. Otro día más, un sábado más. Así que pasen un lindo fin de semana, que sea de bendición para los niños, los regalos que reciben, las golosinas que van a recibir, que todo sea de bendición, que puedan tener una sonrisa a pesar de los tiempos que estamos viviendo, que sean felices, porque los niños necesitan ser felices después de tanto tiempo de encierro, que reciban esa felicidad, esa alegría. Así que todo sea de bendición, que este fin de semana sea ese fin de semana bendecido por Dios, para esos niños que rebosen de alegría, que tengan paz en sus corazones y que disfruten de las cosas que van a recibir.
Les agradezco estar ahí. Nos encontramos el sábado que viene, 18 horas. Palabras cristianas, Dar en el Blanco. Dios los bendiga mucho y nos estamos viendo. Bendiciones.